Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en este programa de análisis político electoral, jurídico constitucional. Sin lugar a dudas, una semana intensa, una semana pues de descubrimientos, una semana de declaraciones, una semana de investigaciones que han sentado precedente pues en materia de seguridad. Han entrado pues ya prácticamente en vigor reformas constitucionales que han dado paso a la desaparición de organismos constitucionales autónomos. Sin lugar a dudas, un México que vive cambios, que vive un escenario de incertidumbre económica, de amenaza pues comercial a través de la política arancelaria de Donald Trump, pero al interior de nuestro país se vive un contexto de mucha incertidumbre. Platicaremos con dos expertos en este importante tema de coyuntura, con don Demetrio Zoila Tijera. Don Demetrio, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Buenos días, Julio. Buenos días, Marco. Gusto en Bienvenido, don saludarlos. Demetrio Zoila Tijera. También nos acompaña el doctor Marco Antonio Baños, exconsejero del Instituto Nacional Electoral. Marco, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Gracias, buenos días, Demetrio, buenos días. Un saludo para el auditorio. Julio, gracias. Pues la verdad es que la semana ha sido intensa y si me lo permiten, entramos en materia ya formalmente de la desaparición de organismos constitucionales autónomos. El INAI particularmente, que ya ha generado polémica con los trabajadores, que ya empezó a despertar la preocupación en materia electoral e internacional. Tenemos firmados acuerdos internacionales que nos obliga a mantener institutos con autonomía, con esta independencia. Quiero iniciar con don Demetrio Zoila Tijera. Señor, ¿qué opinas al respecto? Mira, esto fue como era un propósito de López Obrador de acabar con todos los organismos autónomos y pues ya lo lograron. Ya creo que ya no queda ninguno. Bueno, queda el INE, queda el Tribunal, Banco de pero México. como órganos que... ¿Perdón? Banco de México. Sí, pero como órganos que participaran directamente en el gobierno y que eran Claro. parte fundamental sobre todo para dar credibilidad al sector privado, ¿no? Muchas de estas reformas se hicieron con base al tratado con Estados Unidos y Canadá, pero también en general para dar seguridad a la inversión. ¿Qué va a pasar con el INAI? Bueno, ya desapareció, se crea una comisión que es transparencia popular, no sé cómo le llamaron, y ahí el problema es que vamos a ver cómo funciona, pero de entrada no va a tener la credibilidad que tenía el INAI. Probablemente el INAI era demasiado caro, eso es probable, pero sí daba garantía. Era un espacio autónomo que le garantizaba al ciudadano común y corriente, obligaba al gobierno a dar información. Va a ser muy difícil que una comisión interna del gobierno obligue al propio gobierno a dar información. Tendría que legislarse sobre eso. Tendría que ponerse lo que ha hecho algunos países del mundo que se llama Open Government. O sea, toda la información del gobierno es abierta. Yo lo hice en la delegación Miguel Hidalgo. Toda la información era abierta, toda. Y sí hay que obligar a los funcionarios, porque muchos funcionarios no quieren que todo sea abierto. En fin, yo creo que es un retroceso en cuanto a los derechos ciudadanos y en cuanto a la transparencia. Veamos cómo funciona la comisión, que además ahora tiene que crearse una comisión en la Cámara de Diputados, otra en el Senado, otra comisión diferente en el Poder Judicial, porque el INAI podía tener autoridad para obligar a dar información en todos los poderes. Ahora no va a ser así, no es una buena noticia, y la transparencia es fundamental para el desarrollo económico, aunque suene raro. Hay varios libros, hay un libro de un premio Nobel de Economía que habla de la importancia de la transparencia, tanto en el sector privado como público, para mejorar los niveles de competencia y de productividad. Totalmente de acuerdo. Siento un presente muy negativo precisamente porque hay claras evidencias que en el pasado gobierno hubo pues actos que fueron pues dados a conocer ante la opinión pública gracias
al Instituto Nacional de Acceso a la Información, como el escándalo de Segalmex, y ahora pues tenemos una lista interminable de escándalos de corrupción. Y bueno, aquí quiero preguntarle a un experto en materia electoral, al doctor Marco Antonio Baños, tu perspectiva, tu opinión, ¿qué opinión te merece esta desaparición de este importante organismo, Marco? Pues mira, yo en lo personal coincido con Demetrio. Se trata de un retroceso grave en materia de derechos. Eh, digamos que la Constitución mexicana enfatizó el derecho a la información que tenemos las mexicanas y los mexicanos en la reforma política de 1977, pero por alguna razón se difirió, digamos, la implementación de ese derecho, que se logró hasta las emisiones de las leyes de acceso a la información pública gubernamental, particularmente la de orden federal, que fue en el 2002, y entre 2002 y 2007, pues todas las leyes de acceso a la información pública. Entonces, se había logrado un esquema institucional, procedimental, en el cual pues cualquier persona, con independencia de que sea o no ciudadano, pueda tener acceso a la información. Ahora, ninguna de las personas que soliciten información lo van a hacer, la van a tener si no se lo piden al gobierno, pero como bien decía Demetrio, el gobierno le va a entregar la información a la persona que considere adecuada, si es que la quiere entregar, si esa información no le genera ningún tipo de, digamos, opiniones públicas en contra con relación a gestiones, con relación a situaciones que pudieran implicar, por ejemplo, desvío de recursos públicos, incumplimiento de los compromisos de los programas de trabajo, en fin, una serie de situaciones ahí que se van a ver afectadas con esta circunstancia. Yo creo que el INAI había sido una de las piezas clave en el desarrollo de la democracia mexicana, porque después de reformas electorales sucesivas que iban hasta el año de 2000, logrando que los procesos electorales se arraigaran, que se dieran con cierta credibilidad, pues vino esta situación donde era posible auditar la aplicación de los recursos públicos a través de los sistemas de acceso a la información pública. Esa situación se terminó, y yo dudo mucho que el gobierno por sí mismo pues vaya a abrir la información que le puede generar cierto tipo de cuestionamientos al propio gobierno y abrir investigaciones en contra del gobierno. Es una situación realmente lamentable para el país, que organismos de carácter constitucional autónomo como el INAI pues estén desapareciendo. Sin lugar a dudas, es preocupante para la transparencia y la rendición de cuentas, pero alarmante para la protección de datos personales, porque ahora los datos personales de los mexicanos pues van a quedar bajo el resguardo aparente de un nuevo instituto de transparencia para el pueblo. Y bueno, no hay reglas claras. Marco, Demetrio, amable auditorio, apenas el día de ayer se aprobaron las leyes reglamentarias o las secundarias en materia de transparencia, pero nadie está hablando con claridad respecto de la protección de los datos personales. Habla incluso de la creación de una nueva identificación biométrica. Pero ¿quién va a proteger nuestros datos personales biométricos, Marco? Esto es algo muy preocupante, porque hoy la ciberdelincuencia te puede hacer pues un diseño digital y puede ocasionarte un fraude bancario, puede vaciarte las cuentas, puede ocasionarte graves daños usurpando tu identidad, robando tu identidad. Es algo alarmante porque la inteligencia artificial está avanzando a pasos agigantados, Marco. Sí, yo creo que el tema de los datos personales es una de las situaciones que a lo largo de las reformas que sufrió el INAI, pues se le agregaron como una de sus responsabilidades centrales. El INAI tenía este cometido de defender y de establecer particularmente una política del Estado mexicano para la protección de los datos personales. Los datos personales están en propiedad, no en propiedad, pero sí en pertenencia de muchas o en posesión de muchas instituciones y de empresas. Entonces, cualquier anomalía que se generara en el uso de esos datos personales podía ser, digamos, defendida a través de los procedimientos que se sustanciaban en el INAI. Ahora el gobierno federal no ha dicho con claridad qué va a pasar, y yo creo que es muy alarmante que en el marco de la posible reforma electoral que viene, toda la base del padrón electoral, que está constituida básicamente con datos personales, pudiera también pasar al control del gobierno, y en consecuencia no sepamos con claridad qué va a pasar con esos datos personales. No quiere decir que el hecho de que los datos personales hayan estado, por ejemplo, los que tiene el padrón electoral en manos del INE, nunca hayan estado en alguna situación complicada.
lo vimos con algunos casos realmente Claro. relevantes donde el padrón, la base del SAT apareció en servidores de Suecia, y eso pues había generado ya problemas con antelación. Incluso algunas secciones del padrón electoral que fueron vendidas, se decía típicamente en Tepito. Bueno, pues es que ese tipo de situaciones se dio cuando los partidos políticos tenían copia de los listados nominales de electores. Claro. Eso se suprimió con el tiempo y se vino depurando esa política. Ahora vamos a ver concretamente cómo le va a hacer el gobierno para evitar todo ese tipo de situaciones que tú mencionas y que son posibles conductas delictuosas a las que nos vamos a enfrentar prácticamente todas las personas ante la falta de una política que con claridad proteja esos datos personales. Sin lugar a dudas, pero no solo desaparece el INAI, desaparece el IFETEL, desaparece la Comisión de Competencia Económica, desaparecen institutos muy importantes. Ahí quiero preguntarle a don Demetrio Soy Tijera, que tiene amplia experiencia como gobernante, como legislador, dentro de su trayectoria política, ¿qué opinión le merece esta desaparición de organismos que son complementarios de este equilibrio, de esta división de autonomía, de independencia, de estos tipos de organismos que además obedecen a acuerdos internacionales, don Demetrio? Mira, uno de los problemas que enfrentamos ahora más grandes es el económico. Si todas las Claro. perspectivas económicas para este año y el que viene, y de ser así probablemente para todo el sexenio, o son los crecimientos del 0.5, o ya hay inclusive estimaciones que estaremos en una de crecimiento económico del 0.2, 0.3. Todas estas medidas ponen nervioso al sector privado, al inversionista. Y si eso le sumamos la peor de todas, que es la reforma al Poder Judicial, yo dudo, a ver, yo conozco gente que te dicen, bueno, la presidenta va bien, pero yo no voy a invertir. Yo no voy a invertir Claro. porque por un lado está la amenaza de Trump, pero por otro lado también están las amenazas internas, no solo la seguridad, la amenaza fundamental del Poder Judicial, pero la amenaza de que se vaya el INE, de que se quiten todas las comisiones de energía, de competencia, de telecomunicaciones. O sea, yo creo que la presidenta está actuando en un sentido, por un lado, promoviendo la inversión privada y presumiendo que va a haber inversiones ayer en Durango, pero por otro lado, todas las medidas que se están tomando ahuyentan la inversión. Entonces, las perspectivas económicas del país pueden ser muy malas. Ella dice que vamos bien, que ha aumentado el empleo. Sí, aumentó el empleo en todo el sexenio pasado en 2 millones de empleos formales. Teóricamente debían aumentar 100,000 empleos al mes, o sea, más de 6 millones de empleos durante el sexenio. La economía se está parando, y no solamente por Trump. Ya traíamos desde el último gobierno de López Obrador en perspectiva, una recesión. No hemos caído en recesión, pero el crecimiento económico es mínimo. Entonces yo sí creo que todo esto va en sentido contrario de lo que ella quiere, de dar confianza. No hay confianza. Organizaciones, empresas tienen ahí el dinero, pero dicen, hasta que no veamos claro, tanto externamente como internamente, no van a invertir. Y vuelvo a insistir, lo del Poder Judicial, como que lo hemos dejado de lado, ¿no? Por la preocupación que hay, que si los aranceles, que si los desaparecidos, temas muy importantes. Pero probablemente el tema más importante en la coyuntura en los próximos meses es la desaparición de un poder judicial realmente autónomo. Hemos estado trabajando en ello y la mayor parte, un 60, 70% de la gente que va a participar están palomeados por el gobierno. Aunque sean gente del Poder Judicial, están palomeados por el gobierno. Entonces, y seguramente van a estar apoyados por los promotores ¿cómo se llaman? Los servidores de la nación, que van a hacer un trabajo a detalle para promover ciertos nombres. Entonces yo creo que todas estas medidas de la presidenta que tanto presume son contrarios al interés del inversionista, y la recesión ahí está. Es decir, este año va a ser muy malo, pero con todas estas medidas todo el sexenio puede estar perdido. Terrible el escenario, preocupante los pronósticos o los cálculos que hace la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y alarmante porque también la economía norteamericana, la Reserva Federal, pues mantiene también un pronóstico no muy positivo en función de las ocurrencias de Donald Trump.
Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos para seguir platicando con nuestros especialistas. No le cambies. Amigos, ya estamos de regreso en esta interesante mesa, pero ahora sí vamos a entrar a un tema muy sensible, muy delicado. Un tema que ha generado una coyuntura nacional, pero ya ha encendido las alarmas en el contexto internacional. La violencia, la inseguridad, la corrupción, la desaparición forzada y las actitudes o las declaraciones desafortunadas de algunos gobernantes, de algunos legisladores, como el presidente de la mesa directiva, que ahora ya vuelve en primera clase. A ver, ya que quiero entrar en materia con con Marco Antonio Baños. Doctor, ¿qué opinión te merece este terrible hallazgo que hace un colectivo de madres buscadoras allá en Jalisco, Teochitlán, Jalisco? Se ha vuelto todo esto una tormenta perfecta para la credibilidad, para la administración y la procuración de justicia, o es una mera simulación dejar entrar a los medios de comunicación, contaminando un escenario donde presuntamente se llevan a cabo diversos delitos de alto impacto, Marco? Bueno, yo creo que en primer lugar el hecho de haber descubierto un lugar en el cual se preparaba gente para trabajar como sicarios, donde se sacrificaron a muchas personas y donde además estas personas fueron calcinadas para desaparecer los rastros, pero donde al final pues aparecen zapatos, aparecen mochilas, etcétera. Y luego una situación muy extraña entre las Procuradurías de Justicia, primero de Jalisco y la de carácter federal, donde se hacen ciertas investigaciones, pero al final se tapa pues un conjunto amplio de situaciones descubiertas no por la autoridad, sino por los grupos de las madres buscadoras. Este es un hecho muy lamentable porque demuestra la incapacidad evidente del Estado mexicano, primero, para poder frenar estas situaciones delictuosas, pero luego es muy extraño que el propio gobierno se dedique a desacreditar el trabajo de las madres buscadoras. Esa parte a mí me pareció verdaderamente grotesca. Y además queda de manifiesto también una actitud permanente del gobierno anterior de López Obrador, continuado ahora por Claudia Sheinbaum, donde dejan de lado a las madres buscadoras, no les importa mayormente trabajar con los colectivos ni atender, digamos, las preocupaciones y tomar en consideración la información que recaban las propias madres buscadoras. Es un hecho donde las instituciones, donde el Estado se ve claramente rebasado y donde, si me apuras un poco, hay temas de complicidad por parte de autoridades municipales, de las autoridades estatales y, ¿por qué no decirlo también, de las autoridades federales? Porque ni modo que un rancho de estas características o instalaciones de estas características donde se reclutaba gente y donde mucha gente sabía que no volvían a verse a las personas que ingresaban a esos lugares, pues ni modo que no se supiera, ni modo que no hubiese habido algún tipo de denuncia en los ayuntamientos, insisto, ante el gobierno local o instancias del gobierno local o federal, y que durante este tiempo pues haya podido permanecer en esos términos. Es muy lamentable porque además pues un hecho de estas características con las fotografías, con las escenas, con los videos que se circularon, pues nos pinta a nivel internacional también
evidenciando lo que a nivel nacional no es posible ya ocultar, por más que el discurso oficialista así lo intente. A mí me parece que es muy lamentable que estas cuestiones sigan ocurriendo, y evidencia claramente que muchas de las regiones del país están controladas por el crimen organizado, no por las instituciones, no por los gobiernos municipal, estatal o federal, sino lamentablemente por los grupos del crimen organizado. Y lo que, insisto, es más deleznable es que incluso las medidas anunciadas por la presidenta de la República pues ya estén de alguna manera contenidas en disposiciones previas y que no se les haya dado ningún tipo de continuidad, y ahora nos quieran decir que estas son las soluciones que se quieren implementar para poder atacar una circunstancia tan lamentable como la que vivimos, donde pues en medio está el dolor y la tragedia, y donde tampoco se le quiere hacer caso a los padres de los desaparecidos, porque pues es un hecho concreto que esa cifra de personas desaparecidas que se ha incrementado en los reportes de inseguridad, donde se dan cifras alegres sobre la disminución del delito o de los homicidios, pues se vea empañada por el crecimiento en contrasentido pues de las desapariciones, que en este caso se evidencian a través de este tipo de lugares que se siguen encontrando. Ya se abrió otra instalación parecida a esta, que las madres buscadoras calificaron como campos de exterminio en el caso concreto de Tamaulipas. Entonces vamos a ver qué más nos vamos encontrando, pero es una evidencia clara del rebase que tienen las instituciones, de la imposibilidad que tienen las instituciones para poder detener y para poder generar condiciones de seguridad para la población. Sin lugar a dudas, un concierto de irregularidades, pues yo diría, un concurso de complicidades, y la verdad es que es una fiesta de omisiones y simulaciones gubernamentales. Yo quiero preguntarle a don Demetrio Soy La Tijera, que ha sido gobernante, que sabe lo que es tener bajo su responsabilidad una alcaldía tan importante como lo fue Miguel Hidalgo. Demetrio, ¿qué opinión te merece este escandaloso fenómeno de la violencia, la inseguridad, la desaparición forzada, la omisión y la simulación, o la posible complicidad de algunas autoridades en los 3 niveles de gobierno, Demetrio? Mira, el gobierno había podido separar lo que eran los homicidios dolosos de las desapariciones y no se mezclaban las cifras. Creo que hoy, después de lo que pasó en el rancho de Jalisco, ya no va a poder hacer eso. Ahora se van a sumar ambas cosas, o más o menos se van a estar midiendo ambas cosas. López Obrador, y lo decía Marco Antonio muy bien ahorita, ignoró a las madres buscadoras, pero ignoró a toda la sociedad civil, ignoró a las familias que tenían hijos con cáncer, ignoró a todos. No, nunca se reunió con nadie, con ninguna organización de la sociedad civil. Y para gobernar es necesario tener mucha presencia de la sociedad civil. Se gobierna mejor cuando la gente tiene más voz, cuando te reúnes con ellos. La misma presidenta ya dijo que no se va a reunir con las madres buscadoras. ¿A qué le tiene miedo? Digo, decir, son gobernantes muy miedosos, ¿eh? Cuando uno le tiene miedo a la sociedad civil, no puede gobernar un país como México. Y no puede gobernarlo por mucho tiempo. López Obrador finalmente los echó a un lado, pero no echó a un lado el problema. El problema de los niños con cáncer, el problema de las madres buscadoras, de los desaparecidos, no pudo echarlas a un lado. Entonces, lo que estamos viendo ahora es un gobierno que con ciertas medidas quiere, pues no tapar el sol con un dedo, quiere que el problema se quede de lado, y la realidad es que el número de desapariciones es elevadísimo, es escandaloso. Ya en muchos casos, por ejemplo, ayer, hay más desapariciones que homicidios. Ayer fueron 44 homicidios y creo que 58 desapariciones. No quiere decir que todas las desapariciones sean definitivas, pero era un problema que se había dejado de lado. López Obrador había tenido la habilidad o el cinismo de dejarlo de lado. Hoy a la presidenta ya le explotó. No le quedó otra más que enfrentarlo y a ver qué encontramos. Hoy salió una lista de unos estados donde se han encontrado fosas de desaparecidos, de 300, 400, pero como en 7 estados de la República. Pero eso es lo que se ha encontrado, lo que no ha de haber. Entonces yo creo que es un problema real, que qué bueno, qué malo que sucedió, qué bueno que se descubrió que había estos niveles de desaparecidos y probablemente gente cremada,
que no se ha comprobado, pero probablemente mucha gente cremada. Qué bueno que se descubrió, porque está abriendo una cloaca que el gobierno había tratado de ignorar. Totalmente de acuerdo. Un tema que seguirá generando polémica, que seguirá pues dando muchos temas al análisis, sobre todo mucho tema a la discusión y sobre todo a la confirmación de lo que ya se dice, se expresa y se confirma en las redes sociales, la complicidad, la simulación o los compromisos inconfesables de algunos servidores públicos, de malos gobernantes e incluso de algunos legisladores que se han atrevido a descalificar a la importante labor que realizan las madres buscadoras, pretendiendo señalar que son montajes de ropa que ahí fueron sembrados para dañar la imagen del gobierno en la cuarta destrucción del país. Quiero entrar en la recta final de este programa, pedirle al doctor Marco Antonio Baños qué va a pasar ahora. Estamos ya en la antesala de ya el inicio de otra simulación, de otro grave daño a la democracia, a la credibilidad institucional y electoral. Inician las campañas rumbo al proceso de elección del Poder Judicial. ¿Qué va a pasar, doctor Marco Antonio Baños? ¿Otro gran escándalo de corrupción o otro capricho personal que se volvió una decisión institucional? Mira, hay un detalle que me parece que sí tendríamos que decir, porque en paralelo al arranque de las campañas de las personas que quieren ocupar cargos en el Poder Judicial, se están dando nuevamente estos fenómenos de actos anticipados de campaña, como el caso concreto de Chihuahua de Andrea Chávez, esta joven Claro. senadora que ha tenido y ella misma lo reconoció en múltiples declaraciones de estos últimos 2 días y además con un tono entre sarcástico y prepotente de decir que pues sí son aportaciones de empresarios, de personas privadas que están donando algunos servicios de salud porque en Chihuahua pues no se garantiza en su opinión estos servicios para la población. Pero las campañas judiciales que van a arrancar el día 30, pues son campañas que van a estar acompañadas de estos actos de personajes que quieren a futuro lograr algunos cargos públicos de elección popular. Es muy lamentable, pero de entrada, centrándome con lo que preguntas de la elección judicial, pues primero nos vamos a enfrentar a candidatos o que no conocemos, no sabemos quiénes son. Segundo lugar, nos vamos a enfrentar, como decía Demetrio, a una lista de nombres que tienen muchas características y una de ellas es una especie como de cernidor que pasó por ellos y que tiene que ver básicamente con la identificación de los perfiles afines al gobierno. Y lo mismo en el ámbito de las entidades federativas que en el ámbito de la federación. Si le fueron simpáticos a la 4T en los estados de la República, son 19 los que tienen elecciones, pues entonces estarán en la boleta o van a estar en la boleta. Si le fueron simpáticos a la 4T en el ámbito federal, en los comités de evaluación integrados por personas absolutamente afines, por no decir militantes de la Cuarta Transformación, pues evidentemente estarán en la boleta también. Y otra característica que van a tener esos nombres es que bien a bien, de algunos de ellos no tenemos certeza si son o no candidatos. Todavía el día de ayer, en un acuerdo que aprobó el INE, se estableció el listado final de los candidatos a las salas regionales. Entonces, si tú revisas, por ejemplo, cuáles son los supuestos en los que se aprobó ese acuerdo, pues vas a encontrar depuración porque no estaban los nombres completos, depuración porque hay personas que fueron postuladas por más de un poder, 2 poderes o los 3, y en uno decía que se trataba de una persona de sexo masculino o de sexo femenino en otro de las listas, ese tipo de cuestiones. Luego también se depuraron nombres porque había personas en las listas de los magistrados de salas regionales que no estaban postulados, que no se habían postulado ellos por ese cargo, sino por uno diferente. Entonces, ese tipo de cosas, no sé, hay un caso de un magistrado regional en Jalapa que él se anotó para ser magistrado de sala superior y seguía apareciendo en los listados de salas regionales. Entonces, ese tipo de cuestiones evidentemente nos llevan a una falta de credibilidad, nos llevan a una falta
de una autenticidad de las elecciones. Es efectivamente un simulacro, en mi opinión. Es como el caso más escandaloso que me parece está ocurriendo en las elecciones concurrentes judiciales locales, que es el de Durango, donde hay 49 cargos y 49 personas, una por cada cargo. ¿Qué elección es esa? O sea, una persona con la honorabilidad que tiene Demetrio en la política, imagínate nada más una elección donde tú vas contra ti mismo, pues ni que fueras López Portillo de aquellos años, los cuales con el voto de su mamá, como dijo él, si él mismo no hubiera ido a votar, con el voto de su mamá hubiera ganado. Aquí con el voto de la propia persona, pues con ese va a ganar, o sea, nada más que se cuide de ir a votar y no se confíe de que van a ir a votar otros por él, pero con su voto ya ganó. Entonces yo creo que esa elección judicial, la verdad, es una especie de formalización, pero de mala formalización de decisiones que ya se tomaron y sobre todo de una especie de desaparición, de decapitación del Poder Judicial que nada tendrá que ver con el establecimiento de frenos, contrapesos, equilibrios frente al poder excesivo que ya tiene la presidencia de la República. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Qué va a pasar con la ciudadanía? ¿Realmente debería de ir a votar en una condición de esta naturaleza? Esta es justamente la pregunta que se tienen que formular los ciudadanos. Y me parece a mí que una posibilidad de salida es no dejar de ir a las urnas, pero sí me parece que mostrar el desacuerdo con una elección de esta naturaleza anulando el voto podría ser una salida que tenemos que analizar las personas que estamos en los listados nominales. Llamar a un voto, como por ejemplo lo hizo en el 2009 un grupo de periodistas que decía vota en blanco y que en rigor era anular tu voto, pues era una salida a una serie de disposiciones constitucionales con las que no se estuvieron de acuerdo en las elecciones del 2009. Ahora me parece que es muy claro que más que traer beneficios, traerá muchas complicaciones al funcionamiento de la democracia mexicana y va a volver absolutamente nugatorio el principio de la división de poderes. No va a haber división de poderes en este país. El poder está concentrado y la democracia mexicana está expirando. Es una democracia que está en una especie como de fase terminal, al menos en esta etapa, y que está siendo sustituida por una especie de autocracia donde el poder de la presidencia de la República es incontestable y tendrá pues todos los esquemas de apoyo judiciales donde la figura central no va a ser la Suprema Corte de Justicia, sino el Tribunal de Disciplina Judicial. Totalmente de acuerdo. La próxima Gestapo o el tribunal que va a encargarse de perseguir a aquellos jueces que no se alineen con las instrucciones y que no se porten bien, podrían ser objeto de la sanción de este Tribunal de Disciplina Judicial. Quiero agradecerle al doctor Marco Antonio Baños, sé que tiene compromiso de trabajo, desearle un excelente fin de semana y reiterar la invitación para la próxima semana para seguir abordando los temas de la semana. Gracias, doctor Marco Antonio Baños. Gracias, Demetrio. Un gusto saludarte. Marco, que te vaya bien. Muy buen día a todos. Hasta luego. Gracias, señor. Y bueno, pues ahora sí quiero pedirle a don Demetrio Soy la Tijera tu comentario sobre este peligroso proceso de simulación, no sé, colonización, no sé si llamarle fraude electoral anticipado. ¿Cómo llamarle este tema, Demetrio? Mira, es una simulación. Claro. El otro día en la mañanera también presentaron cómo votar. No, es como serpientes y escaleras, ¿eh? Es imposible votar. Yo mismo no sé cómo. Yo no voy a ir a votar. Yo llamaría a no votar, porque estaríamos avalando una simulación. La presidenta sabe que es una simulación. Se supone que es una mujer inteligente, y se supone, y sabe cómo se armaron las listas, y sabe las instrucciones que dio, y sabe que todos los puestos que van a salir, a ver, en la Corte, y hay 3 ministras que están prácticamente palomeadas, las 3 López Obradoristas al extremo, las 3 que saboteaban cualquier decisión del resto de la Corte, y la mayor parte de los nombres, el otro día hicieron una reunión que el 60% son gente que viene del Poder Judicial, o sea, secretarios, en fin, pero todos ellos pues, quieren ganar. Entonces ya todos se están poniendo de acuerdo con Morena para que los apoyen. Si no los apoya Morena no tiene ninguna posibilidad. Sí, como decía Marco, no conocemos a nadie, ¿eh?
Bueno, yo conozco uno, y es porque es mi pariente, un Sodi, que va para la corte, pero en general no conocemos a nadie. Son cientos y cientos de nombres. ¿Por quién vamos a votar? No, no, por un nombre nada más, no conocemos su currículum. No van a tener presencia, pero además la forma de votar es Claro, complicadísima. Esta es una simulación. Le están poniendo un 4 a la gente, y a la totalmente. gente diciendo, como vas a votar, todo va a estar bien. No es cierto. Si no sucede con los diputados y senadores, la gente en Es muchos casos, correcto. perdón, va como borrego porque no conoce a nadie más. En las Claro, elecciones, lo que yo aprendí es que lo primero para que voten por ti es que te conozcan. Si te conocen, ya tienes, al que más conocen, tiene más posibilidades de ganar. Aunque sea malo, totalmente. con tal que conozcan el nombre. Totalmente. Es una elección que no vamos a conocer a nadie. ¿Quiénes seleccionaron estos nombres? La Cámara de Diputados y el Poder Ejecutivo, Saldívar. Están todos interviniendo a través de los servidores de la nación para decir vota por este otro. Es casi imposible poder que un candidato realmente independiente pueda ganar la elección. Casi imposible. Entonces estamos Totalmente. enfrentando una simulación a un fraude ya anunciado. Va a ser un Claro, fracaso la elección. Es tan complicado votar. Yo creo que la gente no tiene que perder su tiempo. Y está bien lo que dice Marco, que vayan los que quieran ir y que anulen su voto. Pero yo llamaría a la gente a no votar, que no les tomen el pelo, que no se dejen engañar. La presidenta de la República y el gobierno el partido de Morena están poniéndole un 4 a la gente para controlar el poder judicial de la federación. totalmente de acuerdo. Estoy convencido de lo que estás refiriendo. Yo también haría un llamado a que la gente no sea comparsa de este fraude, esta simulación. Pero ¿sabes qué es lo que temo que vamos a ser testigos, Demetrio, amable auditorio? El acarreo, el operativo que va a montar pues Morena con todos los recursos de los mexicanos, con el dinero de los mexicanos, van a acarrear toneladas de personas para que sirvan de cómplices en este fraude electoral, en esta simulación de elección institucional, y con ello puedan colonizar y tomar por asalto el Poder Judicial, acabando con su autonomía, su independencia y su libertad de criterio jurisdiccional. Don Demetrio Soy la Tijera, como siempre, es un placer saludarte y agradecerte algún último comentario que desees hacer. No, nada más que coincido contigo. Desgraciadamente ellos tienen los instrumentos para acarrear gente, pero por eso Claro, mismo los que no queremos ser acarreados, pues no vayamos a votar. totalmente de acuerdo. Pues yo quiero agradecerte y desearte un excelente fin de semana y reiterar esta invitación para el próximo viernes, seguir analizando los temas de coyuntura de la semana. Te deseo muy buena tarde. Gracias, Demetrio. Fuerte abrazo. Igualmente, que te vaya muy bien. Gracias. Don Demetrio Soy la Tijera, aquí en Contrastando Ideas. No le cambie, ya viene el maestro Nelson Vargas. Platicaremos también sobre las preocupantes cifras y obviamente recursos que le van a asignar a los deportistas ya en la antesala de los próximos Juegos Olímpicos. No le cambie. Regresamos. Seguimos Contrastando Ideas. Regresamos.